Entonces vamos a continuar con esta idea del taller. Ahora vamos a partir a lo que ya es el taller número 2. ¿Ya? Para eso recuerden que en el mismo iCampus ya están subidos lo que son los talleres, tanto el taller número 1 como el taller número 2, hasta el 3 está para mañana. Y el taller 2 solamente contempla el último conjunto numérico que había que ver, que era el de números racionales. Estos números racionales se describen con una Q, puede ser así, también en algunos libros aparece así, o también aparece con una línea I, que denota la letra Q. Los racionales nacen por el hecho de lo que habíamos hablado al final del primer taller, que era simplemente entender que cuando teníamos estos números, este conjunto de los enteros, tenía los axiomas tanto de la suma como de la multiplicación. En la parte de los axiomas de la suma teníamos el de cierre, que el A más B pertenecía al mismo conjunto, la conmutatividad, el de la asociatividad, que era el de los paréntesis, A más B más C igual a A más B más C. Y teníamos el del elemento neutro. El elemento neutro en la parte de la suma era que A más 0 daba A y éramos capaces de generar el elemento neutro. A más el opuesto aritmético se obtenía el 0. ¿Cuál es el problema? Que no teníamos el día hasta ahora, por medio de los números enteros, la generación del inverso en la multiplicación. En la multiplicación teníamos exactamente los mismos, pero nos faltaba de la multiplicación el inverso. Y para eso aparece esta forma de fracción, que se compone por numerador y denominador. El numerador se llama numerador por el hecho que enumera cuál es el número que vamos a utilizar, puede ser 3/4. Entonces el numerador va a ser el 3. Y el denominador se llama denominador porque me dice o me denomina por cuántas partes tengo que dividir al número. Por eso este es el numerador y este es el denominador. Al número 3 lo divido en 4 partes. Y ahí yo tendría la fracción. A este conjunto de números se le conoce como números racionales. Y dentro de estos números racionales aparece entonces, lo primero que aparece es esa nueva regla, para poder generar el 1 del elemento neutro de la multiplicación, que A dividido en A valga 1, donde la no puede ser 0. Eso quiere decir que si yo tengo la fracción A dividido en B, el denominador nunca puede ser 0. Y uno de los detalles que uno tiene que considerar. ¿Ya? Entonces escribimos que este elemento de los números racionales se escriben los números racionales de la forma de fracción A dividido en B, tal que el A y el B pertenecen a los números enteros y el B no puede ser 0. Y ahí está el conjunto de los números racionales. Algunas de las propiedades que podemos trabajar con los números racionales sería lo siguiente, que A dividido en B es una fracción, es un número racional, pero podríamos multiplicar o dividir arriba y abajo en el numerador y en el denominador por un número en común y se sigue obteniendo el mismo número racional, la misma fracción. No se ve alterada. O también, como dijimos, con la división. Si tuviera el A dividido por N y el B dividido en N, se sigue obteniendo el mismo valor. ¿Ya? Entonces estas son las propiedades más básicas que podríamos tener dentro de los números racionales. Ahora, números racionales también podrían ser negativos o se podrían denotar como número negativo y hay tres formas de escribirlo. Podríamos poner el signo negativo en el numerador, podríamos poner el signo negativo en el denominador
o podríamos poner el signo fuera del numerador y el denominador. ¿Ya? Y si tanto el numerador como el denominador son negativos, entonces el número total es positivo. El menos por menos hace un más. ¿Ya? Aquí uno tiene que fijarse en un cierto detalle, y es cuando les dicen a ustedes escriban un número de cierta forma. Recuerden que si tienen dudas pueden preguntar en cualquier momento, o también la pueden escribir y se contacta inmediatamente. Entonces, imaginemos que les digo escriban número 0 en forma de número racional. Entonces sería simplemente 0 partido por un número, en este caso podría ser 1, y ya tendría el 0. También podrían escribirlo, si se les dice escriban el número 1 en racional, podrían escribir 1 dividido en 1. La semana pasada había en un foro que estaba leyendo de matemática que unos estudiantes reclamaban de que por qué le habían considerado mal una respuesta si la respuesta era 1 y ellos pusieron que la respuesta era 1, pero el computador les decía que era 1 dividido en 1, que ellos lo encontraban absurdo y que eran exactamente igual. No necesariamente, porque si la respuesta decía en el enunciado escríbalo en forma racional, se tiene que escribir así. Esto está en forma racional. Y este no está en forma racional, esto está como número entero. Entonces, que no entiendan esa diferencia, que no entiendan realmente la diferencia entre los conjuntos numéricos. Si a ustedes les piden escribir un número en forma racional, la tienen que escribir en forma de fracción. Aunque parezca tonto, es decir 1 dividido en 1, pero lo tienen que escribir de esa forma. Para ver si entienden realmente el concepto. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos números racionales ahora? El A dividido en B y el C dividido en D, y los quisiéramos sumar. Para poder sumar esos números se utiliza lo que se entiende como los elementos cruzados y el mínimo común múltiplo. Para eso es simplemente considerar primero la base. Podríamos considerar la base de los dos denominadores y calcular el denominador mínimo como un múltiplo, que sería esta base con esa. Y después el primer numerador multiplicarlo con el elemento cruzado, más, porque hay una suma, si hubiera sido una resta, se pone una resta, los elementos cruzados. Y ahí tendríamos la suma de dos números racionales. Recordando que las bases de los denominadores tienen que ser el mínimo común múltiplo. Si son números distintos, simplemente se multiplica y se obtendría el mínimo común múltiplo. También podríamos aplicar todas las propiedades que ya conocíamos de los números anteriores, como el cierre, quiere decir que un número racional lo voy a escribir con mayúscula. Imaginemos que A mayúscula es A partido en B y B mayúscula es C partido en D. Entonces A más B sigue estando en un cierre. ¿Qué quiere decir? De que la suma de dos números racionales me da como solución un número racional. También es conmutativo, eso quiere decir que A más B es lo mismo que B más A. También es asociativo, también tiene el elemento neutro, como recién hablamos. También tiene el inverso, eso quiere decir que si tengo el A, también tengo el menos A, y me genera el elemento neutro. Y la parte de la multiplicación también tendríamos las mismas propiedades. La diferencia es que cuando hablamos del ejemplo del A por B, en la multiplicación, hay que recordar que son números que son racionales. Entonces es como multiplicar A dividido en B por C dividido en D. Y simplemente se multiplican los numeradores, el A por C, y se dividen por los denominadores, el B por D. Y ahí obtendríamos el número.
como multiplicación. También sería conmutativo, asociativo, tendría su neutro. Ejemplo, el A por 1 me estaría dando A en racional. Y también la parte de distribución. Algunas de las otras propiedades que podríamos definir dentro de los números racionales, por decirlo de alguna manera, podría ser el siguiente. Imaginemos que en vez de multiplicar AB y CD, quisiéramos dividir. Entonces uno podría hacerse la idea de que tiene el número AB, que es un racional, todo eso es un número en forma racional, y lo vamos a dividir por el otro número racional. Entonces, al tener estos dos números, lo que hay que entender es que tenemos primero el primer número que está en la parte del numerador de la fracción grande y damos vuelta, pues de alguna manera, por decirlo así, el denominador que sería el DC. Voy a escribir. Esta parte es el que cambia el orden al multiplicar y nos quedaría simplemente el AD por BC. Ahora, vuelvo a decir, igual que en el taller número 1, que todo esto es simplemente una nivelación. Eso quiere decir que se nombran los temas en los cuales ustedes pueden hacer como una lista en una hoja y decir, ya esto sí lo manejo, esto sí lo sé, el relleno, y si de repente aparece algo que no lo saben, tienen que anotarlo y después buscarlo. Esto no es una clase completa de un semestre, no da el tiempo, pero sí les va a servir, o a nosotros nos va a servir después cuántas personas, la mayoría no lo saben, para ver si realmente lo vamos a abordar en el curso. O si todos lo dan por visto, se da por visto. ¿Ya? Les recuerdo también que en las clases que yo subo ahí, o que ya están subidas, pueden ver exactamente los mismos temas que estamos hablando ahora. Vuelvo a mostrar para los que llegaron tarde, que si se van a la parte, me voy a buscar acá. Si se van a YouTube y buscan ese canal, que está ahí, ejemplo temporada 1, que sería elementos de la matemática, está lo que estamos hablando ahora, sobre fracciones. Y salen todas las propiedades, pero totalmente explicadas con lujo y detalle, abordando más sobre esos temas. Con ejemplos sencillos, números, por si los pillen algo. Lo más probable es que ya a esta altura puede ser que algunos ya tengan algunas dudas o les falte repasar algo. ¿Ya? Entonces, continuando con la idea de estos números racionales, además de conocer esas propiedades, nos tenemos que dar cuenta que todo número racional, además de escribirlo en la forma de fracción, es un reflejo de un número decimal. ¿Qué significa un número decimal? Los números decimales, déjenme buscar el chat. ¿Dónde está? Ay, no sé, se perdió. Ya. Los números racionales, además de escribirlo en la forma de fracción A dividido en B, también se pueden escribir como unos decimales. ¿Qué significa decimales? Es que no necesariamente sean enteros, así como el 1 puede ser 1,2 o 0,3, ya está en la forma decimal, porque tiene una décima, tiene una coma o un punto. Depende de qué país estamos hablando. Países que ocupan coma y otros que ocupan punto. Nosotros estamos acostumbrados a que le enseñen coma, pero después uno utiliza el punto por la calculadora. Y tiene ciertas propiedades. Ejemplo, un decimal podría ser el caso del 0,23. Y tienen que ser capaces de transformar este número decimal en la forma de fracción, 23 partido anciano. ¿Ya? Entonces, puede ser que aquí algunos dicen, ya, yo sé hacerlo,
pero los que no, los invito a que vean esas clases o que busquen un libro, y ahí yo les voy a decir mañana dónde buscar libro y todo, referente a la literatura de la matemática. Estos decimales se le conocen como finitos porque tienen un fin, llegan hasta ahí. Pero también hay decimales que son infinitos. Algunos de los decimales infinitos podría ser el caso de este. Para denotar que algo es periódico, decimales periódicos, infinitos periódicos, se le pone una raya. Esa raya que va arriba de los números representa cuáles son los números que se van a repetir. En este caso, el 45 se va a repetir infinitas veces. Y para escribir la forma de fracción o la forma racional, de número racional, simplemente sería de esta forma. Si alguno de ustedes no ha visto o no entiende cómo se obtiene ese número, o pensaba que era de otra forma, es que necesita reforzar por lo menos esa parte de los números. Y en esta parte ya sería súper normal y no hay que tener miedo de que si no lo han visto o se olvidaron. Vean las clases que están subidas, una clase completa que habla de cómo calcular los decimales. Hasta sale el nombre, dice calcular decimales y fracciones. También en los cursos que van a tener en el primer semestre lo van a volver a ver, pero es para que ustedes de esta forma sepan dónde están fallando. Y la otra forma son los decimales que son infinitos, pero son semiperiódicos. Como la línea no abarca los dos, simplemente al 2 en este ejemplo, solamente abarca el 2, sería un 0,3222 infinitas veces, pero solamente el 2. Y de esta forma tendríamos el 29 partido en 90. Se ve feo el 90. Ahí. Y ahí obtendríamos la regla de para poder calcular los decimales infinitos semiperiódicos o periódicos. ¿Ya? Ahora, con eso, con estas propiedades y con estos conjuntos numéricos, terminamos por lo menos lo que es los conjuntos numéricos. Ya no hay más de lo que vamos a ver acá. Es simplemente hasta los números racionales, pero había que entender este juego de los conjuntos y cómo habría paso a las propiedades matemáticas. Cada conjunto numérico tiene unas ciertas propiedades. A medida que crecemos el conjunto, aparecen nuevas propiedades de asociatividad, de elemento neutro, del inverso, tanto de la suma como la multiplicación. Entonces ahí uno entiende por qué son tan importantes distinguir los conjuntos numéricos. Para terminar por lo menos esta parte también, podríamos hacer un ejemplo que abarque todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Para eso, bien sencillo, podríamos considerar lo siguiente. Veamos el ejemplo del 2 menos 3/4 menos 1/2 por 5 más 5/8 por 6 dividido en 15. Entonces queremos resolver esto y encontrar el valor. Con todo lo que hablamos hasta ahora, lo primero que tienen que darse cuenta es que hay un paréntesis. Y el paréntesis dice que todo lo que está dentro se tiene que resolver. Pero lo que está dentro primero, hay dos elementos, porque aquí hay una multiplicación y acá hay otra, que los diferencian por una suma. Entonces tenemos que decidir cuál es el que vamos a desarrollar. Si desarrollamos primero esta es la multiplicación de un número racional por un entero. Entonces, como es racional por un entero, tenemos que dejar todos escritos como el más grande, que sería racional, el conjunto más grande. Y esta multiplicación ya hablamos, que multiplicación entre dos racionales, era simplemente multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Por otra parte, la parte verde, también tenemos que multiplicar simplemente el 5 por 6 y el 8 por 15. ¿Cuál es el problema? Es que aparece lo que habíamos hablado también, que tienen factores comunes y tenemos que ser capaces de encontrar los mínimos como un múltiplo. Para eso tendremos que igual saber cuáles son las reglas de división, divisibilidad, saber si uno es divisible por 3, por 2, por 5, por 7, por 8, por 9, por 4.
Y también en las clases ahí están subidos los videos cómo ver, si es que no se acuerdan, cuando un número es divisible. El 5 y el 15 que están en naranjo sí son divisibles por 5. El 5 es divisible una vez y el 15 es divisible 3 veces. Y el 6 y el 8 es divisible por 2, el 6 3 veces y el 8 4 veces. El 3 y el 3 se van y los quedaría un cuarto. Si lo hubieran hecho de otra forma, también llegarían a un cuarto, pero tendrían que usar un paso más para poder simplificar. Ahora, saltando nuestra línea, podríamos entonces decir que toda esa ecuación se puede escribir como 2 menos 3 cuartos menos 5 medios más un cuarto. Podríamos ahora, recién ahora, definir lo que era lo del paréntesis y nos quedaría que 5 medios más un cuarto multiplicaríamos cruzado, por lo que hablamos de la suma, nos quedaría 5 por 4 más 1 por 2 dividido en 2 por 4. Todos tienen el factor 2, acá hay un 2, acá hay un 2 y el 4 tiene un 2. Podríamos simplificar y los quedaría 5 por 2 más 1 dividido en 4. Y lo estaría dando 11 dividido en 4, 11 cuartos. Entonces, tendríamos el 2 menos 3 cuartos menos 11 cuartos. El paréntesis lo podemos eliminar, el signo se mantiene el de afuera, el negativo, y ahora podríamos desarrollar. Pero ¿cuál es el problema? Es que esto es un racional, este es un racional, y este es un entero. Entonces el entero, que es un conjunto más pequeño, se tiene que convertir en racional. ¿Ven que ahora uno va entendiendo todo eso? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque si no, no lo podríamos. El racional, el 3 cuartos no se puede convertir en entero, porque no es entero. Pero sí el 2 se puede convertir en racional, como 2 partido en 1. De eso no hay problema. Pero como tienen base distinta, podríamos hacer que todos tuvieran la misma base. Como a este le falta un 4, también hablamos que podríamos multiplicar por 4 arriba y abajo, para que tuvieran exactamente la misma base. Y los quedaría el 8 menos el 3, porque también hablamos de qué pasaba con este signo, que podíamos pasarlo al numerador o al denominador y dejar la misma base. 8 menos 3 los quedaría un 5 y el 5 menos 11 los quedaría un menos 6. Menos 6 cuartos, factor común, y los quedaría entonces ahí el menos 3 medios. Y ahí está la solución. Fíjense que todo lo que hablamos hoy día resuelve este problema. Uno, cuando esto si fuese evaluado, si esto fuese una prueba, después cuando ustedes tengan el primer semestre o el segundo semestre de cursos de matemática, a los profesores de la evaluación no interesa tanto la solución. Vale muy poco, por si acaso. Si la pregunta vale 10 puntos, la solución vale 1 punto. Es todo el procedimiento es el que importa. Y los errores van a estar en lo siguiente, que gente que trate de convertir esto en decimal y no el 2 en racional. O meter toda la calculadora y saltarse paso, saltarse la línea y llegar acá. O resolver primero esto y no el paréntesis, que también está malo, porque está el paréntesis. Todos esos son los detalles que uno va viendo si realmente entendieron o no entendieron las matemáticas. Llegar a la solución puede ser que llegaron de la forma incorrecta, pero llegaron. Puede ser que el procedimiento estaba totalmente mal, pero llegaron al número. Entonces todo está malo. Porque puede ser que te cambie algo y no te va a dar. Lo importante es el procedimiento. ¿Ya? Porque si el procedimiento está bien, imagínense, y ustedes se equivocaron solamente al final, se equivocaron por una tontería y pusieron un más, el profesor no te descuenta tanto, porque se entiende que hubo un error al final, solamente al final. Y es el procedimiento el que importa. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a recalcar, para que lo vean, todo lo que hablamos ahora del taller número 2 está subido en el taller número 2, que acá está, para que lo vean, que es simplemente lo que es el conjunto de los racionales.
El número de los racionales, que es lo último que lo faltaba ver, con algún ejemplo para definir número racional, pero hablaba de todas las propiedades, de la importancia que es lo que habíamos hablado. Realmente todo lo que dije yo no está ahí explícito de por qué es tan importante, y por eso es bueno también que vengan y no se salten estas clases, pero está la guía completa para que no anoten o simplemente ahí la guarden de qué es lo que se habló. Les puede servir de sumamente útil después para los cursos, para que lo tengan en consideración. Pero fíjense que aquí tampoco habla de cómo se generan estos decimales. Entonces ahí tienen que buscar, o los videos que yo les digo que tienen que ver, ahí va a aparecer la regla. Y están los ejercicios, hay uno ahí, el que hicimos recién, el ejercicio resuelto, y ahí habla sobre la simplificación, multiplicación de paréntesis, que es exactamente lo mismo. Pero también hay otros ejercicios que podrían ser perfectamente. Si ya entendieron muy bien este taller. Yo les invito a que lo hagan y cualquier duda que tengan mañana me la dicen. Y también están los propuestos, pero los propuestos están con alternativa. Por si acaso, el ritmo de estos talleres es el ritmo normal de la universidad. Si ustedes ya creen que no le está dando el tiempo, tienen que hacerse el tiempo porque, ejemplo, ya tienen 2 talleres y tienen que hacer los ejercicios por su cuenta. No esperan al último momento hacerlo porque mañana van a haber más ejercicio, pasado mañana van a haber más ejercicio y pasado mañana más ejercicio. Y no esperan al último momento para acumularlo. Es ahora, desde un tiempo después de esta clase, de la última que tengan después, siempre todos los días 1 hora más para poder ordenar todo lo que han visto o para poder ordenar sus cuadernos o para poder repasar y que no se le acumule los fines de semana esto. Y para eso también el fin de esto, porque si no lo veríamos súper fácil, pero es para que también se den cuenta del ordenamiento de los tiempos y que ustedes aprendan a ser un poco ordenados con sus propios tiempos. ¿Ya? También recuerden que está todo subido ahí para que puedan verlo, va a estar subido ahora a la noche, pero ya pueden ver los otros videos también, o también los del otro grupo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Recuerden para los que llegaron tarde que tienen que poner ahora su nombre con sus 2 apellidos en el chat para que así quede registro de la asistencia. La asistencia simplemente es un dato. Es porque después al final de este módulo, en la primera semana de abril, van a decir, a ver, cuántas personas les fue bien en el examen o en el diagnóstico y van a ver si realmente esas personas que les fue mal vinieron o no vinieron, porque son personas que no aportan en el dato real. ¿Ya? Entonces los que no han anotado su nombre todavía y su apellido, ahí lo pueden anotar ahora. Y eso, recuerden que por calendario les queda una clase más para que estén ahí atentos. La último, por si acaso, este último taller de hoy día es más corto porque era simplemente la última parte. Y les doy aquí un poco del tiempo para que descansen. Igual han venido, ya tienen el hilo desde las 2:30 de la tarde o 2. Y traten de hacer los ejemplos ahora. Y así mañana me dicen si les va bien o si tienen alguna duda. O porque si no les dio algún tipo de resultado. ¿Ya? Yo al principio de la próxima clase les voy a preguntar y así avanzamos más rápido. ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Ya, lo estaríamos viendo. Cuídense, los vemos mañana. Chao, chao.